Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. Afra Zaraolu ha rechazado compartir proyecto con Mert, y las razones están dando mucho de qué hablar. Afra Zaraolu, conocida por su elegancia y carisma, sorprendió a todos cuando anunció que no participaría en el nuevo proyecto donde también estaba considerado Mert. Los medios turcos inmediatamente se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales estallaron en comentarios y especulaciones. ¿Qué sucedió realmente entre Afra y Mert? ¿Qué llevó a esta decisión tan radical? Según fuentes cercanas, Afra fue muy clara al expresar sus motivos: prefiero mantener mi paz antes que involucrarme en una situación que pueda traer conflictos innecesarios. Esta frase encendió las alarmas y dejó en evidencia que algo más profundo se esconde detrás de esta decisión. Por otro lado, Mert no se quedó en silencio y en una breve declaración dijo: yo respeto su decisión, pero no entiendo la razón de su rechazo. Siempre pensé que podíamos trabajar juntos en armonía. La tensión se volvió aún más evidente cuando ambos fueron vistos en un evento social, donde ni siquiera cruzaron miradas. Testigos aseguran que la incomodidad era palpable y que Afra evitó todo contacto con Mert. Una invitada al evento comentó: era como si hubiera una barrera invisible entre ellos, nadie entendía qué estaba pasando, pero todos lo notaban. Los seguidores de Afra, en su mayoría mujeres que admiran su fortaleza y estilo, salieron en su defensa en redes sociales con mensajes de apoyo como: Afra siempre se ha mostrado firme en sus decisiones. ¿La respetamos o es mejor mantenerse alejada de lo que no suma a tu vida? Mientras tanto, los fans de Mert pedían explicaciones más claras, ya que para muchos él no merecía ser rechazado de esa manera tan pública. En el mundo del entretenimiento, donde las colaboraciones entre actores son frecuentes y muy esperadas, esta negativa generó un terremoto mediático. Muchos productores ya comenzaron a replantearse futuros proyectos que tenían en mente con ambos. Se dice que uno de los directores más influyentes expresó su preocupación: unir a Afra y Mert en pantalla era un sueño para muchos, pero ahora parece imposible. Algunos periodistas han intentado indagar si la decisión de Afra tiene que ver con diferencias personales del pasado o simples motivos profesionales. Sin embargo, una persona cercana a la actriz aseguró: Afra no toma decisiones a la ligera, si ha dicho que no, es porque hay una razón muy poderosa detrás. Ella no es alguien que ceda ante la presión mediática. Lo cierto es que la negativa de Afra ha dejado un vacío en el proyecto. Los rumores señalan que los productores están buscando de manera urgente a otra actriz de renombre para reemplazarla, pero nadie parece estar a la altura del impacto que tendría verla junto a Mert. La prensa ha calificado este suceso como uno de los rechazos más sonados de los últimos años en la televisión turca. La historia no termina ahí. Con el paso de los días, nuevas revelaciones comenzaron a salir a la luz y cada detalle parecía añadir más tensión al asunto. Diversos periodistas especializados en la prensa rosa aseguraron que la decisión de Afra no solo fue profesional, sino también personal. Se habló de antiguas diferencias que nunca fueron del todo superadas y que, con este nuevo proyecto, habrían vuelto a la superficie. Algunos cercanos al entorno de Mert aseguraron que él se sintió profundamente herido con la decisión de Afra, especialmente porque ambos habían compartido en el pasado momentos de gran complicidad en sets anteriores. No es solo un rechazo laboral, es también un rechazo humano, porque Mert confiaba en ella, comentó un productor que trabajó con ambos en años recientes. En paralelo, los fanáticos no dejaron de especular en redes sociales. En Twitter, por ejemplo,
surgieron hashtags como #Afra tiene razón y #justicia para Mert, lo que generó un ambiente de confrontación entre seguidores. Algunos programas de televisión aprovecharon la coyuntura para organizar debates en vivo, donde críticos de cine, psicólogos y expertos en comunicación intentaban descifrar el trasfondo del conflicto. Lo más curioso es que, lejos de apagarse, la controversia aumentaba con cada nuevo análisis. Una de las hipótesis más repetidas era que las diferencias venían de un antiguo malentendido en un proyecto anterior. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos protagonistas lo ha confirmado ni desmentido. Este silencio estratégico mantiene viva la atención de los medios y del público, que esperan con ansias alguna declaración más contundente. Los productores del proyecto, conscientes del revuelo mediático, se enfrentan a un dilema: continuar adelante con una nueva actriz o retrasar el estreno para intentar convencer a Afra de que reconsidere su decisión. Según rumores, se ha intentado contactar con otras actrices de renombre, pero muchas de ellas han preferido no involucrarse en una situación tan cargada de polémica. Lo interesante es que esta situación, lejos de perjudicar la imagen de Afra, parece haberla fortalecido aún más. Para muchos, su negativa es símbolo de independencia y determinación, dos cualidades muy valoradas en una industria donde a menudo las mujeres sienten la presión de ceder ante conveniencias comerciales. Por otra parte, la figura de Mert también ha recibido apoyo, sobre todo de quienes lo consideran un actor versátil que merece reconocimiento más allá de esta controversia. En los últimos días, algunos críticos han empezado a reflexionar sobre lo que este episodio significa para la industria televisiva turca en general. Se preguntan si la excesiva presión mediática sobre los actores termina afectando su libertad de elegir y su bienestar emocional. Incluso se han publicado columnas en periódicos donde se debate la necesidad de replantear la relación entre artistas, productores y audiencias. Lo cierto es que este escándalo no parece tener una resolución cercana. Cada día surgen nuevas especulaciones, y aunque ambos actores han mantenido una postura reservada, es evidente que la situación dejó huellas que podrían influir en sus trayectorias futuras. ¿Será posible una reconciliación profesional en algún momento? ¿O este episodio marcará un antes y un después definitivo en la relación laboral entre Afra Sarıoğlu y Mert? Lo único claro es que, por ahora, el público permanece expectante, los productores preocupados y la prensa encantada con la cantidad de titulares que esta historia sigue generando. Una historia que, sin duda, se recordará como uno de los capítulos más polémicos del espectáculo turco en los últimos años. Amigos y amigas, hasta aquí llega este impactante reporte sobre Afra Sarıoğlu y su rechazo a compartir proyecto con Mert. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Afra hizo bien en tomar esta decisión o debería haber aceptado el reto? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video para que sigamos trayendo las noticias más exclusivas del mundo de las celebridades.